Thank you. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos al panel Construcción de Paz Medioambiental, que hace parte de la conferencia Construcción Católica de Paz en tiempos de crisis, Esperanzas para un mundo herido, que realiza la Red Católica de Paz con el apoyo de diferentes patrocinadores, como el Instituto Kroc for International Peace Studies de la Universidad de Notre Dame, el Q School de la Universidad de Notre Dame, también el Secretariado Nacional de Pastoral Social de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana, Catholic Relief Services, entre otros patrocinadores. Mi nombre es María Lucía Zapata, yo trabajo con la Universidad Javeriana en la Facultad de Ciencia Política y voy a ser la moderadora de este panel. El tema de la conferencia nos hace un llamado a reflexionar sobre la crisis que aqueja el planeta y sus consecuencias en el incremento en la pobreza, la desigualdad, la polarización y el daño al medio ambiente. Y es el medio ambiente el tema que nos convoca hoy, no solo desde la dimensión de la crisis, sino también desde la esperanza. Las amenazas, como sabemos, del cambio climático representan importantes problemas para la paz y la seguridad mundial, lo cual demanda que la construcción de paz deba ser verdaderamente integral y sobre todo demanda creatividad. Este panel presentará algunas reflexiones desde Latinoamérica sobre los retos y los desafíos de la construcción de paz en temas medioambientales, resaltando cómo la ecología es una dimensión necesaria de la construcción de la paz. Me gustaría señalar que en la sesión inaugural el cardenal Bo de Myanmar hizo una reflexión muy directa sobre lo que significa la esperanza y nos señalaba que la esperanza no pueden ser palabras vacías o simples deseos. La esperanza nos demanda acciones concretas y nos señalaba que la esperanza es como un combustible, una fuerza que nos ayuda a navegar la crisis. Y la llama de la esperanza se compone, según él, de tres esferas. Tres esferas que se retroalimentan entre sí. La primera esfera es la construcción de paz, el diálogo, la resolución de conflictos y la reconciliación. La segunda esfera es la búsqueda de la justicia, la verdad y la rendición de cuentas o accountability, como dicen en inglés. Y la tercera esfera es la asistencia humanitaria concreta en términos de seguridad alimentaria, salud, educación y seguridad. Con este marco que me parece interesante, que nos puede ayudar en la reflexión, hoy tenemos tres panelistas de amplia experiencia en temas medioambientales y en temas de construcción de paz que vienen de diferentes países latinoamericanos, lo cual nos va a dar un amplio espectro de discusión. Está con nosotros José Vallardo Chata Pacorina. Él es un abogado del Perú que trabaja en la sección de Derechos Humanos, Derechos Indígenas y Medio Ambiente en la organización Derechos Humanos y Medio Ambiente en Puno. La organización, cuyas siglas es DUMA, comenzó como el Vicariato de la Solidaridad dentro de la Prelatura Católica de Juli en Perú. Ahora es una ONG independiente que se enfoca en defender los derechos legales de los pueblos indígenas y el medio ambiente en la región del Puno en Perú. Nuestro siguiente panelista es Pablo Andrés Ramos, es profesor de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales del Departamento de Desarrollo Rural y Regional de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Sus áreas de investigación incluyen acción colectiva, análisis institucional y gobernanza en sistemas socioecológicos, institucionalidad y desarrollo rural y análisis de sistemas socioecológicos. Para efectos de este panel, ellos me pidieron que llamara a Pablo Ramos, Pablo del Norte, y vamos a ver por qué. Porque nuestro siguiente panelista es Pablo Lumerman. Él viene de Argentina, de la ciudad de Neuquén, Alpegro Sur de Argentina. Pablo es argentino y facilitador de diálogo y desarrollo y también mediador de conflictos, comunidades, empresa y gobierno. Su trabajo se centra en áreas de derechos humanos, medio ambiente y cambio climático, al igual que análisis de conflictos, riesgos y prevención de conflictos y reconciliación. Actualmente, Pablo Lumerman trabaja en el Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz en las Naciones Unidas como experto senior en análisis de conflictos y riesgos
como facilitador coordinador del Plan de Reconstrucción Post-Huracanes ETA, ETA e IOTA en Honduras y como facilitador de una estrategia para promover el diálogo en Bolivia. Entonces, tenemos a Pablo del norte, Pablo del sur y a José del Perú. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas. Los invito pues, a que por favor prendan sus cámaras. Quisiera iniciar con una pregunta para José. José, el tema extractivo y sus consecuencias para la economía y el medio ambiente es algo con lo cual nos identificamos todos en Latinoamérica. Y por supuesto no hay respuestas fáciles. La minería puede ser una medio que da muchos recursos, mantiene, nos da la forma de vivir como estamos hoy, pero también es un depredador del medio ambiente. Por favor, cuéntanos cómo se ha venido manejando en el Perú y este tema y cómo han respondido las comunidades. Tienes 10 minutos. Cada participante va a tener 10 minutos, de 10 a 12 minutos para después hacer el ejercicio de discusión con las preguntas que nos den nuestros participantes. Entonces, José, por favor, tienes la palabra, te doy 10 minutos. Cuando falten 2, te hago señas para que vayas cerrando la discusión. Sí, muchas gracias por la invitación. Si puedo compartir pantalla, por favor, pues. José needs to, okay, thank Sí, you. ¿verdad? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, quería compartir de forma breve la situación peruana respecto a las extractivas que tenemos aquí y a la presentación, perdón, al aporte que tuvimos en este importante libro. Lo enfocamos desde este tridente de protagonismo que hay entre el Estado, entre las empresas extractivas y entre las comunidades indígenas que existen en el Perú, ¿no? Porque principalmente la actividad extractiva está destinada adentro de los territorios de los pueblos indígenas que existen en el Perú. Entonces, he preparado esta breve presentación donde hay concesiones mineras, como podemos ver aquí en nuestro país, en el Perú, donde se marca de color azul y verde, donde ya se ha dispuesto por parte del Estado dónde debe ejercerse la actividad minera en nuestro país, ¿no? Lo que está de manchado como fuera un sarampión de forma azul es cuando ya está concesionado el petitorio minero, ¿no? Y donde está verde es cuando está en virtud de petitorio todavía, cuando no se ha aceptado, ¿no? Entonces, en el surandino peruano, podemos ver que la extensión de las concesiones mineras se agrava un poco más, ¿no? Nosotros que vivimos en Puno, alrededor del lago Titicaca, hemos visto que más o menos del 30 al 40% de nuestros territorios y sobre todo que son territorios indígenas están sobrepuestas con concesiones mineras, ¿no? Concesiones mineras que estas no han sido consultadas, no han sido preguntadas conforme al convenio 169, porque según nuestra normativa, las concesiones mineras no pueden darse sobre territorios urbanos. Entonces, ¿a dónde van a parar? A territorios rurales, y los territorios rurales están principalmente ocupados por pueblos indígenas y en Puno, característicamente los pueblos indígenas quechuas y los pueblos indígenas aymaras y los pueblos indígenas uro, ¿no? Los uros, famosos los uros que viven en las islas del lago Titicaca, que también tienen su propia cultura, ¿no? Entonces son 3 pueblos indígenas que se encuentran dentro de nuestro territorio puneño, ¿no? Entonces, esta es la provincia de Puno, ¿no? Yo me encuentro actualmente en la provincia de Puno. Entonces podemos ver la magnitud de las concesiones mineras dadas en el 2011. Y esto un poco se ha reducido y a partir del 2011 se ha dado una revuelta indígena importantísima que le han conocido como el aymarazo, ¿no? El aymarazo porque han sido comunidades aymaras quienes se han levantado
frente a estas concesiones mineras inconsultas, porque el convenio 169 tiene vigencia en el Perú desde 1995. Pero estas comunidades se han enterado de forma extraoficial, por rumores, por chismes, recién en el 2011, ¿no? Años después, y ellos, unos cuantos, conociendo la existencia del convenio 169 y de este derecho de la consulta previa, recién se han levantado en protesta social y han reclamado de que sus derechos como pueblos originarios, como pueblos indígenas, estaban siendo vulnerados, ¿no? Entonces, a partir de esta convulsión socioambiental, ecoterritorial, llámese el nombre que le pongamos, los pueblos indígenas se han levantado, ¿no? Y a partir de esta protesta hemos tenido varias repercusiones, principalmente la criminalización de los principales líderes indígenas. Les han levantado denuncias penales porque han obstruido las vías de comunicación, han tomado la plaza de armas, han hecho revueltas. Entonces, eso, según el Código Penal peruano, eso se configura como disturbios, como entorpecimiento a los servicios públicos y sobre todo, esto es importante, como extorsión. Cuando uno se levanta en huelga, está extorsionando al Estado peruano, diciéndole, y yo quiero que canceles esto a través de mi protesta social. Entonces, me estás chantajeando para tú conseguir un beneficio a tu favor. Entonces, hasta ese nivel se ha configurado como delito el levantarse en protesta en defensa de los derechos que como pueblos indígenas les corresponden, ¿no? Entonces, es un caso emblemático el de dos comunidades aymaras actualmente que vienen luchando desde el 2014, que frente a la criminalización del 2011, que les cuento de eso del aymarazo, dijeron, no queremos ser denunciados, no queremos ser perseguidos por el Estado peruano. ¿Qué hacemos? Utilizamos las armas que nos pone el Estado de Derecho constitucional y planteamos un proceso constitucional de amparo diciendo de que se ha vulnerado nuestro derecho a la consulta porque está contemplado en el convenio 169 y no me has consultado, por lo tanto, Estado peruano, todas las concesiones que des dentro de mi territorio deben ser declarados nulos, porque según el artículo 31, no se puede hacer valer un acto si es que violan derechos fundamentales. En este caso se han violado derechos fundamentales constitucionales de derecho a la consulta previa, al territorio comunal, al consentimiento y a la autodeterminación. Es así de que 2014 presentaron una demanda. En primera instancia les dijeron, señores aymaras, ¿por qué se quejan? Está bien, está dado en concesión, pero todavía no ha ingresado la empresa minera a escarbar. Entonces no se ha generado un daño, por lo tanto, improcedente tu demanda. Fueron a segunda instancia y ahí fue un poco más agresivo la sala civil y les dijeron, señores, está bien, pero ustedes no han demostrado de forma documental que fueran un pueblo indígena. Como no me han demostrado que son indígenas, no les puedo aplicar el convenio 169. Por lo tanto, la consulta previa no le es favorable a ustedes, a pesar de que en la base de datos del Ministerio de Cultura del gobierno están reconocidas aquí, ¿no? Estas dos comunidades, Chilachambila y Chilapucara, pueden ver en la parte central de la pantalla, son pueblos aymaras que están organizadas a través de pueblos, a través de una comunidad campesina. Entonces, sí les debía, pero la sala les decía, no me han presentado ningún documento. Entonces, estas comunidades fueron como última instancia al Tribunal Constitucional, ¿no? Ese es nuestro máximo intérprete de la Constitución
el cual declaró improcedente también su demanda, indicándoles de que la consulta previa no estaba reconocido en la Constitución, no era un derecho fundamental, no era un derecho constitucional, porque no estaba expresamente dentro de la Constitución. Pero nuestra misma Constitución reconoce que hay otros derechos que no están reconocidos dentro de la Constitución, pero que al tratarse de tratados internacionales de derechos humanos, como lo es el Convenio 169, debe ser reconocido. Pero aquí los magistrados hicieron, ahí se taparon los ojos y dijeron, no está dentro de nuestra Constitución, por lo tanto, no hay, ¿no? Entre abogados dijimos, no, es un numerus apertus, o sea, los derechos fundamentales no están solamente los contemplados en la Constitución, sino que puede ir a tratados internacionales, ¿no? Un minuto. Y otro más, dijeron en el punto 4, ¿no? Que el convenio 169 no tiene el rango nacional. Pese a que nuevamente en nuestra Constitución, en el artículo 51 y en la cuarta disposición transitoria, dice que todos los tratados internacionales de derechos humanos tienen rango nacional. Entonces ahí hubo una especie de retroceso, porque ya ha estado en el reconocimiento de pueblos, de los derechos de los pueblos indígenas, pero con esta última sentencia desconocieron el convenio 169 y por lo tanto desconocieron el derecho a la consulta previa. Por lo tanto, estos pueblos indicaron, nuestro máximo intérprete de la Constitución, que no tenía cabida, por lo tanto lo declararon improcedente, ¿no? Este tribunal estaba conformado por 7 tribunos. Lamentablemente uno de ellos falleció y fueron 3 votos, ¿no? 3 votos más lo del presidente, ya fue mayoría, ¿no? Entonces, eso es lo que nos preocupa actualmente, el derecho a la consulta, el convenio 169, que es la única arma que defiende a los pueblos indígenas en nuestro país, sea rebajado en su categoría constitucional y por lo tanto no podamos recurrir a través de un proceso constitucional de amparo. En Colombia se le conoce como proceso de tutela, tengo entendido, ya no podamos acceder. Es que ya no hay otra forma de que los pueblos indígenas en el Perú puedan defenderse. Y, 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 Tiempo. y ¿Puedes ir podemos cerrando, ver, porfa? muchas gracias, sí, y podemos ver que esta situación en el Perú y en el sur andino es bastante preocupante. Por eso decíamos, ¿cuál es la dinámica entre empresas extractivas y pueblo indígena? De que el Estado pueda dar facilidades a las empresas extractivas, pero que no hace incorporar a la fiesta, no lo invita al debate a los pueblos indígenas, se hace en una conversación bilateral entre Estado y empresas, pero quienes deberían estar ahí primeros para discutir, porque se está definiendo su territorio, a los indígenas no los incorporan, ¿no? Entonces, a grandes rasgos es lo que quería comentarles a ustedes. Muchas gracias, María Lucía. Gracias, José. Y sé que tienes mucho que compartir, pues es un caso fascinante, ¿no? Y quiero rescatar de esta experiencia el enfoque que tienes sobre cómo ha sido para las comunidades indígenas acceder a las instituciones del Estado que está para cuidar los derechos de las personas. Y vemos aquí uno de los clásicos debates entre qué prima más, ¿no? Pero también los derechos indígenas frente a los derechos de otras comunidades, que hace que este caso, que es, lo vemos en toda Latinoamérica y en muchos países del mundo, eh, sea, sea, sea fascinante. Y aquí quisiera dar paso a Pablo del Sur, a Pablo Lumerman de Argentina. Pablo ha trabajado bastante también y quiero ligar las últimas frases que tú decías, la dinámica entre las empresas extractivas y las comunidades.
Y quiero preguntarle a Pablo, ¿cómo ha sido tu experiencia trabajando con comunidades que están inmersas en las discusiones entre el Estado, las empresas y por supuesto sus intereses, su derecho a vivir en un territorio? Y especialmente me llama la atención que tú has venido trabajando el concepto de construcción de paz integral. Entonces, teniendo en cuenta tu experiencia, ¿cómo has venido trabajando este concepto? Y bueno, y teniendo en cuenta el marco de la conferencia, si podrías decir algo sobre las comunidades de fe, qué papel juegan. Gracias, Bueno, Pablo. gracias, Malu. Bueno, la verdad que para mí muy interesante escucharlo a José contar en experiencia directa lo que significa, el desafío que significa tratar de que haya orejas para escuchar, ¿no? Para que, cómo se supera esa tentación que tiene el poder de negar la existencia del otro e imponer por lo tanto decisiones, ¿no? En definitiva, la historia que cuenta José respecto a lo que ocurre en la sierra, en la cordillera andina, digamos, afectada hoy por esta tensión entre proyecto extractivo versus derecho de las comunidades histórico, ancestral, y el lugar que tiene el Estado hoy, y el lugar que debería tener el Estado para justamente prevenir conflictos y construir paz, ¿no? Y ahí los desafíos que implica, bueno, hacer valer los derechos y también apostar a una transformación de justamente las reglas del juego o la institucionalidad, que en definitiva las relaciones de poder y esa institucionalidad son las que hacen que una corte, magistrados puedan plantear fallos como el que plantean, negando el derecho recontra muy, por el propio Estado peruano reconocido, digamos, ¿no? El reconocimiento de la existencia del otro como el otro siempre se ha reflexionado a sí mismo, ¿no? O sea, ese reconocimiento es lo que muchas veces falta, ese negacionismo, se habla muchas veces del negacionismo, del negar al otro, y su derecho es la primer violencia. Y en ese sentido, poder reflexionar con ustedes sobre la construcción de la paz en estos tiempos, y desde un lugar también espiritual, la idea de poder pensar juntos la vía espiritual para la construcción de la paz implica justamente apelar a la integralidad del ejercicio. Quisiera, cuando hablamos de paz, justamente quedarme en el mundo aymara, y reivindicar el concepto de summa camaña, justamente como buen vivir, ¿no? El concepto de summa camaña, digamos, de alguna manera refleja cierta manera de vivir con el otro tranquila, y con el otro ya no es solamente con el otro humano, sino que con el otro que también es la naturaleza. Y ese cambio, esa transformación en la manera de mirar el mundo que requerimos para poder entrar en lo que se puede pensar como la construcción de ese buen vivir juntos, esa summa camaña que está en la cosmovisión aymara y que en general uno puede encontrar en las sociedades tradicionales, en las sociedades de la tierra, tienen consigo ciertos valores, cierta mirada de mundo, que nos podría ayudar y mucho para superar lo que hoy estamos viviendo como una clara crisis civilizatoria. O sea, poder pensar la construcción de la paz, poder pensar una construcción de la paz efectiva que permita que en los territorios no se violente más a las comunidades o a los defensores de derechos, sino todo lo contrario, se los pueda patrocinar en lo que se refiere a sus derechos en el marco de un Estado de Derecho que reconoce el derecho de las comunidades a tener autonomías, a poder tomar decisiones o participar de las decisiones que los afectan, poder ser reconocidas como justamente aportantes y contribuyentes a la cultura de todo el país, a la salud, a la educación. Poder enriquecerse desde ese lugar implica trabajar mucho en un momento que encima tenemos crisis. Pero bueno, como sabemos, y los orientales nos han educado en ese sentido, la crisis es
riesgo y es peligro y es oportunidad, digamos, ¿no? Lo que sí sabemos es que el barco se mueve, y mucho, y para llegar a puerto, para aterrizar, necesitamos navegar, digamos, con ciertos criterios para poder llegar, digamos, sin zozobrar en el camino. Ya que, en definitiva, estamos en tiempos catastróficos. O sea, la idea del Papa Francisco de que ya estamos entrando en una tercera guerra mundial es resonada por muchos cientistas sociales que trabajan en relaciones internacionales y que reflejan en realidad una crisis que ya era muy difícil por el COVID, por la recesión, ya por el cambio climático, y a esto se le agrega la guerra como entorno general de lógica autodestructiva, ¿no? de la humanidad en su conjunto. Entonces, con ese realismo que Ledrach, el maestro Ledrach lo plantea con claridad, esa imaginación moral trabaja desde un realismo muy grande, desde un pesimismo también importante, para poder entonces sí tener esa esperanza activa. Aparece entonces que, si tenemos esta escena, ¿cómo podemos trabajar? ¿Cómo salir de la locura colectiva y encaminarnos hacia una lógica de mayor sabiduría? Y quizás la habilidad número 1 para esto, digamos, pensando en que la complejidad de esta escena es muy grande, porque efectivamente la crisis en el mundo lo que hace es introducir mucha más presión en conflictos ambientales que afectan las comunidades y el bienestar y la integridad de la naturaleza y de los territorios, porque se multiplican los conflictos debido a la presión que tienen los bosques por la degradación, la urbanización, la extracción de madera, pero también la minería, pero también el gas y el petróleo, porque hay una maquinaria, digamos, globalizada, que se está alimentando de todos estos recursos, y que también nos da la posibilidad hoy de estar conectados aquí y ahora, ¿no? En Zoom. Pero al mismo tiempo, esta situación no es sostenible. Hemos pasado los límites planetarios. Entonces, no nos queda otra que, identificando las causas de esta crisis y calificándola con claridad de qué se trata la crisis, poder sí encaminarnos en una lógica, vamos a llamarla regenerativa, de salida de la crisis, justamente recuperando esas capacidades del mundo de sostener la vida. Vamos a un punto central en este caso, que es la posibilidad de pensar la crisis actual, que es una crisis, como venimos diciendo, civilizatoria, desde una perspectiva de donde haga foco en la capacidad que tienen las víctimas, en la medida que se las empodera, de transformar la conflictividad. Es decir, de alguna manera uno podría decir, como fórmula básica, todo el poder a las víctimas. Ellas saben los costos que tiene la conflictividad, y ellas pueden producir, digo las víctimas, en la medida que se las empodere, condiciones para el remedio a aquello que fue traumado, aquello que fue afectado, y luego la regeneración. ¿Sí? Y en este sentido, me parece importante poder pensar que esta crisis, más que ninguna otra cosa, es una crisis, digamos, de salud, pero no solo de salud humana por el COVID, ni salud animal por la vaca loca, ni salud ambiental por la situación climática o la desertificación, sino es una crisis de salud integral. Por eso pensar la paz como buen vivir es pensar la paz en una lógica de empoderamiento de aquellos que de aquel paciente que está con la enfermedad, digamos, ¿no? Que en este caso es la humanidad y el planeta en su conjunto, y poder amigarse con la enfermedad y después decirle, ¿sabes qué? Gracias, te dejo ir. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, es importante ser humildes y saber que hay una tendencia autodestructiva muy fuerte, pero también hay mucha energía y proyectos de vida y planes de vida a nivel comunitario, a nivel asociativo, que predominan, digamos, que no digo predominan, sino que se multiplican al calor de la crisis. Y esta es la buena noticia, que hay muchas vías, muchos proyectos
que va mucho más allá de la neutralidad clásica y buscan la cooperación social y las transiciones y bajar los consumos y aumentar los niveles de solidaridad y reforzar la simbiosis social y poder lograr, si se quiere, esta lógica integrativa que permita superar la fragmentación a la que estamos condenados, integrarnos un poquito más justamente en un enfoque que nos permita mirar con atención eso que estábamos negando y que podamos escuchar con atención eso que no estábamos, cuyas voces no estábamos escuchando. La crisis, volviendo un poco al punto, nos da una oportunidad, porque se convierte algo que estaba reprimido en algo ineludible, digamos. Ahora tenemos una realidad que se nos impone, una realidad que viene con el cambio climático y con la crisis de extinción, una conciencia de que estamos en una situación de mucho riesgo, y al mismo tiempo la capacidad de escucha de vías como la Sumacamaña, que es una vía de vida que nos permite reencontrarnos, rehermanarnos, reconectarnos como parte de una comunidad de vidas, quizás un poquito menos central los seres humanos, en este caso, ser parte de un conjunto y aprender de cada uno, de todos y cada uno, en una lógica distinta, muy incierta, por cierto, no podemos anticiparla, pero que por lo menos nos da un camino para poder justamente en el día a día construir paz cuando hay conflictos como el que José estaba comentando, como el que seguramente Andrés va a describir, conflictos ambientales, poder sí construir ese horizonte común donde somos uno, de alguna manera, ¿no? Recuperando esta idea originaria de la vía espiritual para la construcción de la paz. Así que quizás para seguir conversando me quedaría ahí. Gracias, Pablo. Pablo del Sur. Entonces ahora paso a Pablo del Norte, no sin antes destacar lo que tú señalas de este concepto de buen vivir, ¿no? En nuestra Colombia acaba de pasar por unas elecciones y uno de los lemas de precisamente el presidente era vivir sabroso. Pero también me llama la atención lo que señala sobre la capacidad de las víctimas, la importancia de las comunidades, de los individuos, ¿no? Que han sufrido directamente los embates de la violencia, de la crisis, en este caso de la crisis ambiental, y pueden tener claves, que nos puedan dar claves para cómo podemos superar esta crisis. Y por supuesto, no podríamos esperar volver a la situación anterior, porque la situación anterior no va a ser ideal, pero cómo podemos volver a una situación mejor, ¿no? A un buen vivir. Y quisiera aquí dar la palabra entonces a Pablo del Norte o a Pablo Ramos, ¿cuál sería entonces, si estamos pensando entonces en vivir mejor, cuál sería entonces el papel o las necesidades de la reconciliación, ¿no? Desde un punto de vista ecológico? ¿Qué papel juega la reconciliación en estas discusiones de conflicto y medio ambiente? ¿Y cómo puede ser importante para la construcción de la paz? 10 minutos. Muchas gracias, María Lucía. Y pues perfecto haber tenido la presentación de Pablo antes de Pablo del Sur, como habíamos dicho inicialmente, para sobre todo lo que intentaré es llevar un poco al contexto y territorializar muchas de las ideas que ofreció Pablo inicialmente a partir de resultados de proyectos de investigación que hemos tenido en la Universidad Javeriana. En este caso, y lo fundamental para mí es, y lo que hemos venido viviendo en nuestra agenda de investigación es entender cuál es el rol del ambiente en la construcción de la paz y cómo permanentemente al ambiente se le cuelgan un montón de responsabilidades en la construcción de la paz, siendo en gran parte víctima de muchas de las responsabilidades del desarrollo económico que hemos tenido nosotros como seres humanos. Esto, sobre todo en términos de contexto, pues lo ubico principalmente quizás en la frase que está al final, expresada en la Laudato Si, donde también, pues en ese momento el Papa Francisco y sus colaboradores llaman a la idea de poder construir una ecología integral, poder sanar
poder reconciliarnos con ese espacio, con el mundo que habitamos, y a partir de esa reconciliación con el espacio y el mundo que habitamos, poder reconciliarnos con otros, y pues que eso entonces nos llama a algo que permanentemente se dice, pero difícilmente encontramos los caminos para lograrlo, y es poder reconocer la diversidad de las formas de interpretar y transformar la realidad. Unido al ejemplo que citaba Pablo, pues en este caso tiene que ver con, pues tenemos que echar mano de las diversidades que hay en términos culturales de diferentes pueblos, el arte, la poesía, y a partir de eso, pues entonces construir también una perspectiva de la espiritualidad. Esto en el contexto que estamos viviendo, y es en gran medida una degradación importante de las relaciones ser humano-naturaleza, y cómo en la medida en la que intentamos, sobre todo, plantear o especificar todo el tiempo nuestra vida en términos económicos, vamos perdiendo y vamos dejando de reconocer la dependencia que tenemos a ese conjunto que hay entre la diversidad biológica, la diversidad social y la diversidad cultural. Partiendo entonces de una frase que se menciona permanentemente en términos de conservación, y es imposible lograr la conservación de la diversidad biológica si no reconocemos las formas de conservar la diversidad cultural. Y esto entonces es en gran medida lo que uno en la idea de la paz ambiental. Y situándonos en Colombia y uniéndonos un poco a lo que María Lucía decía antes, pues hemos dedicado mucho tiempo en intentar responder o por lo menos identificar formas para adaptarnos al conflicto. Particularmente en Colombia nos hemos adaptado al conflicto y todavía tenemos serias restricciones para identificar qué va a pasar después de este, o por lo menos de identificar cuáles son los nuevos mecanismos que tenemos para reconciliarnos y para construirnos nuevamente con ese entorno natural que tenemos. Entonces, pues en gran medida consolidar la paz en el país tiene que ver con de qué manera podemos reconocer la relación que hay entre la complejidad social y política que tenemos en el país y la riqueza cultural y biofísica que hay en nuestros territorios. Y unido con dos puntos claves que están ahí, que ustedes lo ven en este momento, y es, pues, el 51% de las zonas del país están cubiertas por bosques naturales, que nos obsesiona en términos de conservación, que consideramos un espacio de oportunidad importante en términos de construcción de paz. Sin embargo, no son bosques que están solos, no son bosques que están en el mejor estado posible, y son bosques que también nos llaman entonces a ciertas condiciones de atención especial a estos. Y otro dato particular, y es pues que cerca del 90% de los municipios claves para el proceso de paz en Colombia están ubicados en zonas que tienen algún tipo de protección ambiental. Entonces empezamos a ver todas estas complejidades que se suman en la necesidad de entender, pues sobre todo las diversidades que hay en un país como este, que también es frecuente en muchas otras zonas del planeta y sobre todo en el contexto latinoamericano. Y para esto, pues rápidamente me ubico, o por lo menos tengo resultados de 3 proyectos de investigación recientes hechos con consejos comunitarios alrededor de Buenaventura, ustedes lo ven en la parte izquierda del mapa. Luego un trabajo con comunidades campesinas en El Capricho, en Guaviare, y también un trabajo con comunidades campesinas en la zona de reserva campesina Perla Amazónica en el sur del país. Esto entonces con una condición muy particular, y es la evidencia de la degradación del estado de los recursos naturales, lo que posiblemente lleva a conflictos socioambientales y en los cuales entonces hemos identificado nuevas formas de participar de las comunidades. Entonces tenemos ecosistemas claves que han sido fuertemente impactados por actividades como la minería o la ampliación de la frontera agrícola, la identificación de nuevas formas de habitar el territorio por parte de las comunidades locales, y cómo en esas nuevas formas de habitar el territorio empezamos a identificar importantes hallazgos desde una perspectiva de género. Entonces, a partir de eso, entonces, como que se complejiza aún más, pero sobre todo se enriquece la posibilidad de encontrar las formas en las cuales me reconcilio con el ambiente para poder reconciliarme con el otro. Y una vez reconciliado con el otro, quizás tengo mejores prácticas para acceder a ese medio ambiente, ya no tan radicales, quizás ya no tan perversas, y eso entonces redundaría en el mejoramiento de las condiciones de la vida. Y cuando yo conecto, yo soy ecólogo de formación, el concepto de reconciliación y la ecología, y si lo llevamos a otro nivel, a lo que el Papa mencionaba como la ecología integral, pues empiezo a identificar ciertas formas que en los estudios ecológicos son frecuentes. En ecología todo el tiempo hablamos de fragmentación. En este caso hablamos de fragmentación ecológica y de ecosistemas, y yo lo llevo, o lo llevamos un poco en esta interpretación, cómo eso también ha promovido fragmentaciones en la sociedad. Y cómo al mismo tiempo esas fragmentaciones en la sociedad, pues entonces promueven motores
de deterioro ambiental que amplían entonces esa fragmentación ecológica. ¿Qué necesitamos entonces? Resolver esas dos fragmentaciones para poder hablar de manera más adecuada de esa integralidad o de esa integridad ecológica. También hablamos permanentemente en ecología de la restauración ecológica. Hablamos de conectividad ecológica, de resiliencia, de nuevos ecosistemas, y a partir de eso, desde la práctica social, deberíamos identificar cuáles son las formas de articular y recuperar las relaciones entre nosotros como seres humanos y con ese entorno biofísico. También empezar a identificar esos impactos que suceden en términos ambientales sobre las personas, es decir, dónde suceden esas relaciones, que son conflictivas, que pueden ser cooperativas, que son constructoras de paz, y cómo las externalidades ambientales son sociales, evidentemente. Y eso entonces, ¿cómo nos llama o pues nos convoca a pensar en la interrelación armónica de ecología ambiental, ecología económica y ecología social? Y pues obviamente la reconciliación no es solamente un proceso, sino que es un proceso de largo plazo, en el que requiere entonces que verifiquemos cuáles son los cambios en nuestras actitudes, las aspiraciones, las emociones, los sentimientos, y lo que hemos identificado en el trabajo en campo es que son altamente diversos, pero en gran medida confluyen a tratar de entender que la naturaleza tiene otras formas de expresarse sobre la vida de todos nosotros y que debemos identificar otras formas de relacionarnos con la naturaleza, sobre todo en estos espacios, como les mencionaba, de cultivos permanentes de uso ilícito, donde no es solo el cultivo lo que condena a la comunidad, sino el cultivo mismo condena la posibilidad de permanecer en el territorio a largo plazo y limita las posibilidades de negociación con otro tipo de institucionalidad. También, obviamente, debemos identificar cuáles son esos recursos naturales de los cuales las comunidades dependen y cómo eso se puede entender desde la ecología integral y, pues, fundamentalmente, cómo permanentemente hablamos en términos ambientales de la distribución de la riqueza. Pero en este momento, en términos ambientales, en Colombia particularmente, deberíamos hablar inicialmente de la distribución de la pobreza, porque en gran medida lo que estamos es absorbiendo esas externalidades ambientales negativas. Muchas veces son las comunidades locales las primeras marginadas en esa situación de las externalidades ambientales negativas, y eso hay que darle la vuelta para poder entonces identificar cuáles son los mecanismos de construcción de paz a largo plazo. Y esta gráfica en gran medida, pensemos que la parte azul clara es lo que llamaríamos el ambiente, es decir, la reconciliación sucede en el medio ambiente. Y eso está fundamentado en ciertos pasos que vamos identificando para poder mantener el bien común. Necesitamos coexistir entre nosotros y con el ambiente, lo que permitiría a grandes rasgos llegar a lo que llamamos las primeras o los fundamentos de la sociabilidad humana, y es poder empezar a incrementar la confianza y la credibilidad para poder llegar entonces a esquemas de cooperación, que sería el tercer pilar de las relaciones humanas, para poder lograr empatía entre actores y poder al mismo tiempo mantener y devolver la memoria. Esto pensando sobre todo en las condiciones de víctimas y un poco como lo decía María Lucía, poder identificar cómo aportar a los bienes universales para lograr la tranquilidad. Y ahí entonces es donde debemos profundizar en esa relación ser humano-naturaleza. Entonces, para que la paz sea ambiental, lo que necesitamos inicialmente es identificar el potencial ambiental de cada territorio y a partir de eso identificar cómo podemos mejorar las condiciones de vida de aquellas comunidades que han sido marginadas, vulneradas o maltratadas, para poder entonces combinar diferentes perspectivas y diferentes tipos de conocimiento, es decir, el conocimiento técnico, el conocimiento científico, el conocimiento local, pero cómo a esos conocimientos de los que hablamos permanentemente necesitamos darle un poquito más de complejidad. Es decir, cómo a partir de poder entender esos conocimientos mejor, necesitamos identificar que hay diferencias de género, hay identidades colectivas, hay diferentes formas de entender la naturaleza y de relacionarse con ella. De esta manera podríamos lograr que la paz sea ambiental, y es reconocer que la naturaleza no es ese único espacio al que todos accedemos de la misma manera, sino que en gran medida es ese espacio que está dentro nuestro, en el cual reflejamos nuestro proceder con los otros y también con los recursos naturales. Y finalmente, después de esta observación en estos tres lugares, en su gran mayoría trabajando con mujeres, pues las comunidades locales nos invitan a encontrar nuevas formas de fundarnos. Y aquí me refiero a fundarnos es porque muchas de estas zonas han sido zonas que tienen tradiciones de comunidades que van llegando y van planteando sus sistemas de vida en ecosistemas que antes estaban altamente protegidos, es decir, creaban sus fincas o sus fundos. Pero en este caso la invitación a refundarnos es a identificar que necesitamos primero reconciliarnos con los recursos naturales, a partir de eso identificar otras formas de generar ingresos económicos y a partir de eso entonces construir otras formas para
consolidar la paz. Entonces, nuevamente está el dilema, ¿necesitamos los recursos naturales para la paz o necesitamos la paz para los recursos naturales? Es el gran reto que en este momento tenemos en Colombia y en el cual pues tenemos una gran esperanza al considerarnos megadiversos en términos biológicos, y eso entonces debe abrazarse y fortalecerse a partir de esa gran diversidad en términos culturales que reconocemos que tenemos y que ahora necesitamos recrear y volver a entender para poder llegar a escenarios efectivos de reconciliación. Y cumplí con el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, muy interesante. Gracias por esta presentación. Y me llama mucho la atención el llamado hacia la diversidad, ¿no? No solamente la diversidad que estamos tratando de rescatar, de proteger en el medio ambiente, sino la diversidad que implica trabajar por la paz, implica reconocer la diversidad de los seres humanos, del conocimiento que tienen los seres humanos y sobre todo de la forma como resolvemos conflictos, ¿no? Y hemos visto pues en este panel diferentes aproximaciones, la visión institucional, estatal, de arriba abajo, de José, pero también la visión de relaciones de comunidad, como señalaba Pablo del Sur, pero tú, Pablo Ramos del Norte, nos dices, tenemos que ir más allá, ir a ver los conocimientos de la gente, ¿no? Y esa diversidad que hay también. Bueno, quisiera preguntar, tal vez, tenemos una pregunta del público, pero antes, para no perder esta discusión, quisiera ¿y tenemos tiempo para todo esto? O sea, para descubrirlos, trabajar los diferentes conocimientos, eso te lo hago a ti, Pablo, Pablo Ramos. ¿Tenemos tiempo para esto? Porque, wow, o sea, todo está pasando tan rápido, reconocernos, revisar este gráfico tuyo de coexistir, confianza, empatía, mantener la memoria. Bueno, tal vez es una visión muy occidental del tiempo, ¿no? Pero estoy como en un nivel de angustia. Me gustaría preguntarte esto. Y tal vez para los demás panelistas también la pregunta que nos hace Agustín Bajemuca. Él nos habla desde Uganda, ¿no? Voy a traducir la última parte, lo voy a decir en español. Dice, hemos dicho en esta conferencia que el Estado se convierte en el principal mediador de la paz en situaciones de tensión entre personas desarrolladores o developers y las personas locales, ¿no? ¿Cómo podemos, how can we hold the state accountable to this role? ¿Cómo podemos mantener al Estado, ¿cómo se dice accountable? ¿Cómo podemos mantener al Estado responsable de este rol, de este papel? Especialmente teniendo en cuenta el interés nacional que es de profits, ¿no? de recursos monetarios, ¿no? Que los recursos monetarios van a ser priorizados sobre las necesidades de la gente local. I am sorry, Agustín, if I didn't translate well, but básicamente, ¿cómo podemos mantener al Estado responsable en un contexto donde hay muchos y diferentes y diversos poderes jugando por obtener más recursos y obtener mejores resultados para ellos? Entonces, no sé si quieres arrancar tú, Pablo del Norte, y después pasamos con nuestros demás compañeros. Sí, María Lucía, muchas gracias y entiendo tu angustia, entiendo la pregunta alrededor del tiempo, si tenemos tiempo, pero igual en parte tú te respondías, o por lo menos parecía que leías mi cabeza frente a la idea de la escasez del tiempo y del dinero es una perspectiva muy occidental para poder construir cambios a futuro en el planeta. Entonces, cuando nos dicen la participación comunitaria es costosa en términos de dinero o la participación de la diversidad es larga en el tiempo, entonces pareciera que estamos priorizando el aquí y el ahora, que finalmente tiene que ver más con la degradación del ambiente, a una proyección a largo plazo. Si tenemos o no tenemos tiempo, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tenemos que hacerlo para tener ese tiempo. El tiempo finalmente en estas condiciones se hace. Sí creo también al mismo tiempo, y por lo menos la evidencia en la investigación en Colombia nos ha permitido ya tener avances importantes en identificar la forma en la que tenemos que reconocer esas formas diferentes y esos medios de vida, y también Pablo lo mencionaba y José Vallardo también lo mencionaba, pues tiene que ver con
cómo vamos identificando y cómo vamos sobre todo reconociendo que hay otras formas de entender el planeta y de relacionarnos con el planeta. Eso ya lo tenemos como un producto en gran medida de la investigación. Lo que necesitamos es construir las formas para dialogar alrededor de eso y convencer a los otros de esa diversidad. Entonces, seguramente el tiempo se hará. El tiempo ahorita no puede ser el miedo para no hacerlo, sino que tiene que ser la forma para emprenderlo aquí y ahora y empezar a identificar diferentes modelos. Y la segunda pregunta, en gran medida yo creo que con lo que José nos presentaba inicialmente, una de las formas que yo identifico en el contexto latinoamericano de poder hacer accountability tiene que ver con, pues, mejoremos las formas alrededor de las consultas previas. Y eso quizás es una forma, no la única, quizás no la más efectiva, de identificar entonces cómo es el rol del Estado en la interacción entre los seres humanos y la naturaleza, sobre todo donde hay recursos naturales estratégicos en términos de riqueza, que no necesariamente son estratégicos en términos de medios de vida para las comunidades que allí habitan. Esa es una de las que se me ocurre. Sin embargo, no quiero que quede la idea que lo que yo estaba diciendo hablaba de una gran presencia del Estado. De hecho, en gran medida lo que creo es que cuando reconocemos la diversidad institucional, lo que estamos es disminuyendo de tajo esa necesidad que tenemos permanente de la presencia del Estado, regulando nuestras formas de proceder, regulando las interacciones entre nosotros como seres humanos y regulando el impacto ambiental de los otros. Entonces, más bien, mi llamado a la diversidad en términos institucionales y culturales es reducir el rol del Estado, pero si tenemos que hacer accountability sobre el Estado, quizás la consulta previa para las comunidades en ecosistemas estratégicos es uno de los más efectivos que identifico jurídicamente en este momento. Gracias. Pablo, del sur, y después José. Bien, bueno, estamos navegando a aguas profundas. Vamos con una primera reacción a la pregunta del compañero de Uganda. Yo creo que acá lo que se nos juega en términos de riesgo para la paz integral es el debilitamiento profundo del Estado de Derecho. Es decir, ese Estado que garantiza, que da garantías primarias y secundarias para que las comunidades y las personas vean tutelados sus derechos. Eso es lo que se está debilitando progresivamente. Eso es lo que hay que fortalecer. No necesariamente eso implica construir grandes estatalidades, pero sí instituciones que puedan garantizar el derecho de las comunidades, por ejemplo, a ser consultadas, o las garantías que cualquier proyecto de inversión debe demostrar de que su inversión y el desarrollo que está proponiendo no colisiona, no viola ningún derecho, ni laboral, ni comunitario, ni ambiental. Y en todo caso, que tiene que reconocer todos sus impactos de forma integral, y eso de alguna manera permite que los proyectos, bueno, estén diseñados de una manera que quizás no sean tan rentables desde una perspectiva exclusivamente económica, pero sí tengan una rentabilidad social, ambiental, si podemos llamar rentabilidad a eso. Y dicho esto, hay un problema que tenemos, que es que efectivamente la crisis global, planetaria, es grande, es intensa, y el camino hacia donde nos estamos yendo es un camino de sobrecalentamiento planetario, digamos, de mucha densidad, y obviamente una situación de más conflictividad, con lo cual más conflictivo, más denso, más caliente, un planeta difícil, ¿no? Entonces, para poder revertir ese proceso, primero hay que aceptarlo. En todo caso, saber cómo este proceso de crisis nos va a impactar y reducir los niveles de vulnerabilidad que tenemos para ese impacto. Menos dependencia, por ejemplo, en las grandes cadenas de suministro globales. Más ascendientes sobre la capacidad de producir recursos para autoabastecer a las propias comunidades, integrarse de forma microrregional, etc. Hay muchas vías alternativas, digamos, transicionales a otros modelos mucho menos riesgosos, que nos sacan de la zona de riesgo a la cual hoy las comunidades están más expuestas, las que, digamos, más al norte, más rurales, más pobres, más riesgosas están sus ubicaciones, más frágiles son, con lo cual salir de la fragilidad, fortalecerse, planes de vida, conciencia de lo que ocurre, y en base también a apostar
a que más allá de que las instituciones de gobierno democráticas sean lo más cerquita del territorio posible y una estatalidad nacional, reforzar, si fuera posible, expresar un deseo, esta idea de Luigi Ferracioli de una constitución de la tierra, o sea, un marco constitucional que permita dar garantías a las comunidades y personas cuyos estados y cuyos proyectos privados las afectan y las violan de alguna manera. Entonces, si reducimos los niveles de soberanía, si se quiere, de los estados nacionales y aumentamos los niveles de influencia de las instituciones globales que pueden compensar las asimetrías existentes entre los países, bueno, estamos hablando utópicamente, pero también quizás el tiempo actual de crisis nos obliga a pensar que estas utopías quizás es lo más realista que tenemos, ¿no? Gracias. José. Muchas gracias. Sí, yo a partir del caso del Aymarazo que les compartí del levantamiento indígena, la empresa canadiense Bear Creek recurrió al CIADI, ¿no? Como parte del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Canadá, y dijo que se les había afectado sus derechos y gran parte de su inversión se había perdido, ¿no? Fue al CIADI y ahí es donde también nosotros como institución dijimos, hay una discusión solamente entre empresa y Estado y siguen los pueblos originarios dejados a un costado, ¿no? Entonces, ¿cuánto de la problemática del conflicto socioambiental ecoterritorial puede ser simplemente calmado, apagado, solucionado si se les incorporara a los pueblos originarios en la discusión? Desde la dación de las concesiones mineras, desde la aprobación de los documentos de impacto ambiental, de los permisos de uso de agua y de territorio, etcétera. Y ahora cuando hay ese tipo de conflictos ecoterritoriales, ¿no? ¿Cuánto nos agotaríamos? ¿Cuánto los gobiernos se ahorrarían en pago de indemnizaciones a favor de las empresas si tan solo se aplicase el convenio 169 como tal cual lo suscribe en sus articulados, ¿no? Eso creemos nosotros que es algo importante y fundamental para que tanta conflictividad, tanta menoscabo en los derechos de los pueblos indígenas pueda cesar. Y tanto menoscabo también en los fondos, en el recabo estatal, fiscal, pueda también, ¿no? Y tanto también en cuanto al abuso, en cuanto a las pretensiones que puedan tener en el abuso de la utilización de estos tratados de libre comercio, ¿no? Por parte de las empresas extractivas. Creemos también que la paz social también puede ser alcanzado en esos niveles, ¿no? Es algo tan básico que a veces pensamos que el Estado y las empresas conocen de estos temas, no saben del convenio 169, pero por un capricho que no sabemos de dónde proviene, pero que más o menos podemos olfatear el origen, no se pueden cumplir a carta cabal, ¿no? Entonces, creemos que es importantísimo simplemente el cumplir con los acuerdos que se tienen, con los compromisos que se tienen y no caer en la falsedad, en la mentira, ni en el ocultamiento de verdad, ¿no? Creemos que los pueblos originarios, y sabemos, creo que todos son los principales, verdaderos administradores de la Pachamama, y ojalá que en nuestro país, en Perú, deje de verse a la madre tierra como una cosa, ¿no? Nuestra constitución lo reconoce como un recurso natural, pero esperamos que como Ecuador, como Bolivia, también pueda verse como un sujeto de derecho y eso por lo menos encaminar a esta defensa, ¿no? Creemos que eso más o menos puede ir el camino a la solución de tanta conflictividad, de tanto atropello. Gracias, gracias José. Ya estamos cortos de tiempo y quisiera tal vez resaltar. Pasamos aquí señalando la importancia de los gobiernos, la diversidad, lo local, diferentes voces de mujeres, de jóvenes, sobre todo indígenas. El tema de de esta conferencia es la esperanza.
Yo siempre he pensado que Latinoamérica tiene mucho que contribuir en las discusiones de paz, de construcción de paz, de resolución de conflictos. No sé si en una frase chiquitica, ya para cerrar, ustedes pudieran decirle aquí a sus colegas que los están viendo en todo el mundo, qué contribuye su trabajo, qué contribuye en su país para alimentar esta esperanza en relación con los conflictos medioambientales. No sé si soy clara con esto. Algo bueno tenemos que estar haciendo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Está lleno de Entonces, cosas buenas. brevemente, para decirle, mundo, mire a Latinoamérica, mire lo que Mundo, estamos miren, haciendo y esto nos da esperanza. totalmente. Miren, si bien el tamaño de la crisis es muy grande, también el tamaño de las capacidades para transitar son grandes, ¿no? Y en particular en América Latina, justamente por el patrimonio, el acervo cultural, intercultural que tiene, el enraizamiento de las comunidades y del pueblo mismo en función de su origen territoriano, indígena, eso da mucha sabiduría, mucha luz respecto a lo que necesitamos saber para transitar en los tiempos que estamos viviendo como mundo, ¿no? Tenemos un patrimonio natural increíble. Si pudiéramos reconocer ese valor y no buscar monetizarlo solamente, sino aprovecharlo como fuentes de inspiración, de salud, de conocimiento en general, de la mano de los pueblos indígenas y en base a la experiencia política de inclusión y de movilización de las sociedades, de emancipación de las sociedades. Creo que América Latina tiene mucho para ofrecer, en la medida sí en que podamos valorarlo, ¿no? Que nos podamos mirar y valorar esa parte tan interesante, tan resiliente, tan potente, tan transformadora que tienen las personas y las comunidades en esta región. Gracias. Pablo del Norte, un minuto. Yo creo que sobre todo la esperanza es algo que tiene cada uno, pero que sucede en algún lugar, en muchos lugares. Y lo que creo del contexto latinoamericano es que todavía tenemos la oportunidad de maravillarnos y obsesionarnos un poco con proteger algo, con proteger cultura, con proteger diversidad biológica. Y creo que ese potencial de maravilla y de gusto, de observar, de ver la naturaleza, de ver la creación de otra forma, pues sin duda es algo que estimula la esperanza. La esperanza no está ahí porque sí, la esperanza sube en la medida en la que nos fascinamos por algo. Y creo que el contexto latinoamericano en sus múltiples diversidades ayuda a eso, a identificar mil nuevas cosas que tenemos todos los seres humanos para fascinarnos y a partir de eso entonces modificar y buscar otras formas de construcción de paz. Gracias. José, sobre la esperanza. Sí, pareciera que la esperanza también es muy lejana, pero me voy a agarrar de lo que dijo Pablo Andrés, ¿no? El cambio climático, ahorita yo me encuentro en el altiplano peruano y de verdad un frío tremendo, cosa que no habíamos sufrido y que cada año viene agravando así un poco más, pero creemos también en la reivindicación indígena y creemos que esa revaloración de los saberes ancestrales que no toman a la tierra, a la Pachamama, a la madre tierra como un objeto, como algo aprovechable, creo que es la base para refundar nuestro país. Me quedo con eso, eso es lo que he aprendido. Hoy día quiero aprovechar nuestra institución de Derechos Humanos y Medio Ambiente, cumple 15 años y repetimos hoy día ese valor que llevamos en nuestro ser todos los que trabajamos aquí. La reivindicación del saber ancestral de los pueblos indígenas que creemos que es una salida muy factible, muy concienzuda de todos estos males que venimos haciendo en contra de nuestro planeta. Con eso me quedo, María Lucía, muchas gracias. Bueno, yo reivindico los diálogos de iguales en desencuentro, como diría un colega, los diálogos interculturales, interreligiosos, intergeneracionales. Entonces, sin más, quiero agradecerle a nuestros panelistas, a José, a Pablo Lumerman, a Pablo Ramos, por su participación e invitar también a los que nos están siguiendo por las redes y agradecerles, bueno,
que estén con nosotros y invitarlos a que sigan con los diferentes eventos mañana y los días subsiguientes. Muchas gracias.